el libro de El rastro de la sangre, lo pudieran hacer, porque pues tiene bastante enseñanza relacionada entre la palabra de Dios y la historia de la Iglesia de Cristo en los principios. ¿Sí? Porque una de las preguntas frecuentes es esa. Bueno, ¿y de dónde sale el nombre Bautista? Es el mismo que Bautista. Ustedes son seguidores de Juan el Bautista exclusivamente. Hay muchas preguntas. Entonces, tanto ahí en el video como en la... de la enseñanza bibliológica. En la parte de bibliología estamos recordando pues algunos textos para memorizar. Las estuve revisando y en algunas lecciones iniciales o en las dos primeras lecciones aparece Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Le dice Cristo tanto a los religiosos de la época como a todo ser humano de toda época, ¿no? Escudriñar. Tiene que ver con estudiar como contrato, un documento, un plano, un mapa, o cualquier tipo de documento que exija un análisis muy bien organizado. Por eso el asunto de análisis bíblico es tan clave. El pastor Plácido nos acompaña a partir de este momento. ¿Está el pastor Plácido escuchándonos? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Voy a emplear solamente 10 minutos, 10-15 minutos máximo en bibliología, y entonces le doy lugar al pastor Plácido con análisis bíblico. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo todos con esa forma? Sí, señor. Bueno, segunda de Pedro 1:21 y segunda Timoteo 3:16-17, pues son textos básicos para tenerlos en cuenta, porque pues el hermano André preguntaba hace 8 días sobre textos para memorizar y pues tenerlos en cuenta, ¿no? Tenerlos en cuenta porque pues sí es importante para que en algún momento que se nos presenta no tengamos la Biblia a la mano, o así la tengamos a la mano, ¿no? Es bueno tener, es la voluntad de Dios que tengamos textos de memoria. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 y segunda de Timoteo 3:16-17, donde se nos habla de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto entendiendo madurez, porque pues la perfección completa la disfrutaremos en la presencia de Dios. La lección que sigue de bibliología es la lección número 7. La lección número 7 habla de la credibilidad de la Biblia y parte de una premisa, la confiabilidad científica de la Biblia. Algunas veces hemos repasado los diferentes grados de conocimiento. Dios hizo al ser humano inicialmente en el jardín del Edén con una capacidad plena de conocer, enseñado directamente por Dios. Dios le enseñó trabajando, Dios, como diríamos, hombro a hombro con el ser humano. Dios traía a los animales, Adán ponía los nombres a los animales. Eso da a entender que Dios le enseñó todas las prácticas necesarias para administrar el jardín del Edén. No era solamente, aunque la Biblia lo menciona, ponerle el nombre de los animales. Es una manera resumida de decir que Dios le enseñó al ser humano a cultivar, a organizar todo lo que tenía que organizar. O sea, las teorías pseudocientíficas, y lo digo con bastante
prudencia y con muchísimo respeto, digo si de pseudocientíficas, porque no están plenamente comprobadas, solamente son teorías, son hipótesis, son suposiciones, o productos, mejor, de suposiciones, para ser más preciso, o en algunos casos de especulaciones, tristemente, pues hablan de que el ser humano por sí mismo descubrió todo ese tipo de prácticas de la agricultura, la ganadería y en todas las áreas del conocimiento. La Biblia en eso es supremamente clara y contundente. Dios le enseñó al ser humano todo lo que el ser humano necesitaba para administrar desde el jardín del Edén. Pero sí es muy importante, pues, reconocer que los seres humanos, al relacionarnos con Dios, podemos conocer la credibilidad de la Biblia. Aquí lo centra en la parte científica, pues. Dios nos al ser humano a conocer, le enseñó algunas técnicas, le enseñó, por ejemplo, a entender el porqué de las cosas, el porqué de la creación, el porqué de todo lo que el ser humano necesita comprender, y entonces el porqué, para qué, el sentido de todo eso, pues tiene que ver con un conocimiento filosófico y finalmente, pues, el máximo conocimiento que es el teológico. Entonces hay toda una cantidad de enseñanzas ahí que el hermano que organiza el estudio de bibliología, pues hace un gran esfuerzo esquematizando, sistematizando todos los textos para enseñar, por ejemplo, cómo hay fundamentos en la Biblia relacionados con la biología, relacionado, por ejemplo, con la astronomía, relacionado, por ejemplo, con la geología, la geofísica, la botánica, la física, ¿sí? Por ejemplo, la primera ley de la termodinámica, conservación de la masa y de la energía, es expresada en 2 de Pedro 3:7, en el Salmo 102. Bueno, eso pues no lo voy a repetir porque está ahí, simplemente lo quiero puntualizar porque pues estoy casi seguro que constituye todo un desafío empezar a mirar esos textos, pero si esto se complementa con Biblia en 8 edades, que también tiene algunos ejemplos pues de grandes científicos que fueron creyentes en el Señor Jesucristo, y se complementa con análisis bíblico sobre la necesidad de estudiar y todo esto, pues Dios nos ayuda a nosotros a comprender la realidad en todos los niveles, en todos los grados de conocimiento, ¿sí? Habla de la confiabilidad arqueológica de la Biblia, ¿sí? Y de la confiabilidad geográfica, lo que tiene que ver con la etnología, lo que anteriormente se llamaban razas, que ahora no se llaman razas, sino se le dice etnología, con la parte de la cronología, que hay muchísima discusión sobre eso, con la confiabilidad histórica. Ahí están las pirámides de Egipto, están pues muchos de los descubrimientos que se realizaron desde el siglo particularmente XVIII, XIX y XX, fueron 3 siglos muy fuertes en cuanto a tratar de desvirtuar la palabra de Dios, utilizando los recursos de la arqueología, de la antropología y de la física y de la botánica y de la biología, y lo que se encontraron fue que pues los sitios que menciona la Biblia, las ciudades que menciona la Biblia, pues nunca se han podido desvirtuar. Sí, hermano. Muy bien. Entonces, hoy en día, pues hay frases o hay palabras que se usan de una manera muy frecuente, ¿sí? Digamos, hay corrientes de pensamiento, para resumir muy brevemente, que se centran en el relativismo. Entonces dice, la verdad no es perfecta, no es absoluta, porque el conocimiento, dicen ellos, comillas, depende de los factores externos, que la persona o que el sujeto. No se habla hoy en día de persona, sino de sujeto. Y se habla de sujeto porque se trata de reemplazar el concepto que Dios menciona como ser humano, ¿sí? Creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, materializa exclusivamente el concepto del ser humano, ¿sí? Entonces no es que Dios vaya en contra ni del sentido común, ni del conocimiento técnico, ni del conocimiento científico, ni del conocimiento filosófico, porque todos esos grados de conocimiento lo que hace Dios es
plantear los principios en la palabra de Dios y acompañarlos de la enseñanza espiritual para que puedan ser de bendición. Cuando la ciencia se trabaja de una manera correcta, acompañada con la dirección de Dios, pues es de bendición, ¿sí? No es un secreto para nadie, pues que cuando el ser humano va descubriendo lo que en cierto modo Dios le ayuda a descubrir, pues eso puede ser de bendición, pero también puede ser de destrucción. No es solamente conocer por como se ha resumido en el siglo XX y parte del siglo XXI, sino que hay que ir al fondo del asunto. La última causa de todo es la espiritual, y es Dios, ¿sí? Entonces, eso es supremamente importante. Quiero complementar solamente con un ejemplo para poder darle lugar al pastor Placio. En Génesis capítulo 2, verso 9. Génesis capítulo 2, verso 9. Aquí habla de las clases de árboles o de vegetación, porque cuando a uno le dicen árbol, uno ya tiene un esquema mental y se imagina exclusivamente determinadas clases de árbol. No, el original hebreo no tiene que ver solamente con el árbol como nosotros lo clasificamos, un poco lo que hablábamos el miércoles anterior, ¿sí? Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Entonces hay tres tipos aquí. Número uno, delicioso a la ¿qué? Delicioso a la vista y bueno para comer. El árbol de la vida, segunda clase de árboles, en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y de qué más, y del mal. Tres tipos de árboles, ¿sí? Nos podemos detener en el primero porque es en el que nosotros, pues, en el que nos corresponde, ¿sí? Porque pues no estamos en el jardín del Edén, ya no estamos en el jardín del Edén. A raíz del pecado, pues, tanto el árbol de la vida como el árbol de la ciencia del bien y del mal, pues ya no hay acceso. Ya en la gloria eterna, pues será otro tipo de realidades. Pero ahí podemos aplicar, por ejemplo, el sentido común, delicioso a la vista. Cuando uno empieza a crecer, cuando niño empieza a darse cuenta y le empiezan a decir, esta planta se puede comer, esta planta no se puede comer. Ahí no se está haciendo nada diferente que utilizando el sentido común. El sentido común tiene que ver con la unión de los sentidos internos con los externos. El oído, el olfato, el tacto, el gusto, la vista, los externos. Y los internos pues tienen que ver con la imaginación, la memoria, la intuición, que se conoce como sentido común. ¿Sí? Cuando se une, entonces uno dice, no, este árbol no es para comer, o esta planta, o esta vegetación no es para comer. ¿Sí? O le dicen a uno, tal vegetación sirve para determinadas animales, o fauna, si se le quiere llamar en un término muy técnico, ¿cierto? O científico, si se quiere, o filosófico, si se quiere, porque entonces uno puede preguntarse, entonces, ¿por qué Dios? Una pregunta filosófica es, ¿por qué existe vegetación que sirve para alimentarse y otra que no sirve para alimentarse? Entonces, la respuesta está aquí. Una vegetación es simplemente para contemplar, para aliviar en cierto modo la vida terrenal, para disfrutar el paisaje. Hay cosas que uno está tan acostumbrado a contemplar que pues le cuesta darle la gloria a Dios por eso. Y uno puede preguntarse, ¿sí? Hacerse ese cuestionamiento filosófico. ¿Por qué Dios no hizo solamente vegetación para alimentarnos nosotros y la fauna o los animales? ¿Sí? No, pues porque no solamente necesitamos alimentarnos, sino que necesitamos contemplar la creación para que eso sirva para acercarnos a Dios, ¿sí? Y bueno para comer, ¿sí? Entonces ahí se está usando tanto los sentidos internos como los sentidos externos y estamos teniendo
un conocimiento por puro sentido común. Pero cuando uno ya va y dice, no, pues es que yo quiero aprender a sembrar zanahoria, pues hay una técnica para sembrar zanahoria que es diferente a la técnica de sembrar remolacha, que es diferente a la técnica de sembrar cilantro, que es diferente, porque pues nosotros lo que consumimos son alimentos producidos por la tierra, ¿sí? Y lo hemos visto muchas veces, porque Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Si uno come plátano, pues come tierra en forma de plátano, ¿sí? Ahí caben una gran cantidad de preguntas, ¿sí? De todo orden, ¿sí? De sentido común, técnico, científico, filosófico y obviamente teológico, ¿sí? A veces los niños le preguntan a uno, ¿por qué la naranja tiene esta forma y no tiene otra forma? Ahí el niño está haciendo una serie de preguntas que uno puede responder hasta cierto punto, pero hay momentos en que uno tiene que decirle, soberanía de Dios, hacer la naranja como la hizo, diferente al limón, diferente a cualquier otro, sí, y bueno. Entonces, concluyo con eso, más que todo para que podamos tener como si un poco lo que les comentaba el miércoles anterior, ¿sí? La fe en Cristo no está acompañada de irracionalidad. La razón nuestra sí tiene limitaciones que se resuelven con la fe, ¿sí? Pero ahí en Romanos 12 vemos que cuando hay y quiero mirar el texto ahí para concluir, Romanos 12:1. Romanos 12:1. ¿Estamos ahí? Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. ¿Sí? Nosotros vamos entendiendo que toda la creación que Dios nos presta para administrar, todo lo terrenal que Dios nos presta, ya en Cristo Jesús, ¿sí? Aquí da claramente el punto de partida. El cuerpo es el punto de partida porque es la primera bendición material que recibimos cuando fuimos procreados. Dios transmite un alma y un espíritu, eso lo hemos estudiado varias veces. Cuerpos, ¿sí? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Ahí el espíritu influye. Espíritu Santo influye a nuestro espíritu para que influya nuestra alma, nuestra voluntad, nuestro intelecto, todo lo que hemos visto ahí un poquito de la unión entre los sentidos internos y externos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿sí? Una acusación que frecuentemente recibimos es que nosotros nos fundamentamos en mitos o en especulaciones. No, la enseñanza de la palabra de Dios sí exige la fe, pero la fe en Cristo se evidencia, ¿sí? Cuando vamos presentando nuestros cuerpos, o sea, cuando nuestro cuerpo va siendo transformado por el poder de Dios en la ejecución de la vida diaria, la manera en que vamos glorificando al Señor, ¿sí? Que Dios va haciendo en nosotros se va evidenciando en lo que nosotros hacemos con el cuerpo y con el entendimiento. Muchas gracias, Dios nos bendiga, qué pena por el tiempo, pero pues está muy reducido. No sé si hay algún breve comentario, alguna pregunta que pueda absolver. Bueno, entonces, si Dios lo permite, para la próxima oportunidad, pues, aunque ahí está intercalada la lección.